Bueno, buenas tardes a todos. El tema que hoy vamos a ver es continuación del módulo de vías urinarias. El estudio que vamos a ver hoy se llama cistograma. Cistograma es un estudio que permite la valoración de la vejiga urinaria y cuyo objetivo es ver su forma, su tamaño, sus contornos, su epitelio, también identificar la presencia de masas, defectos de llenado, la inserción de los uréteres, la tonicidad a nivel del esfínter inferior que está hacia la región prostática en los varones y hacia el esfínter vesical en las mujeres, que posteriormente permite la salida de la orina hacia el exterior. Es importante entender que la vejiga es una bolsa, como habíamos visto en anatomía, es una bolsa detrusora ya que se comprime por varias capas musculares hasta el punto de vaciar todo su contenido. Ahí que el cistograma valora la capacidad o la distensión que tiene la vejiga urinaria y la capacidad que tiene para eliminar la orina. Entonces, el cistograma valora todo este tipo de patologías. Recordando un poquito la anatomía, es importante identificar que la vejiga en su interior tiene una imagen que parece un triángulo invertido que se llama trígono, en la cual la base está hacia la región superior, en donde salen los orificios y que ahí están los esfínteres de ambos uréteres, por donde sale la orina, y la vejiga se llena desde abajo hacia arriba. En su parte inferior, pues tiene el ápice en donde básicamente estaría el esfínter de la uretra y que normalmente está asociado a la próstata, y este esfínter es el que permite la salida de la orina hacia el exterior. En este caso es una vejiga de un paciente masculino en donde podemos evidenciar que está el esfínter a este nivel, pero que posteriormente sigue la próstata y que tiene un trayecto mucho más largo que el de la mujer, por lo cual la continuidad con la vejiga se llama uretra. Esta uretra la vamos a ver un poquito más, hay un estudio específico para ella, vamos a ver, porque normalmente la vejiga urinaria se valora su tonicidad con la excreción de la orina en su cavidad a través de la uretra, tanto en la uretra femenina como en la uretra masculina. Pero su objetivo primordial es poder verificar si esta vejiga tiene un tono adecuado y si no retiene orina, porque la retención de orina es predisponente a infecciones urinarias a repetición. Por eso es importante que ustedes manejen este estudio. Normalmente el cistograma es más frecuente su estudio en mujeres que en hombres. ¿Por qué? Porque la mujer es la que tiene más predisponencia a infección urinaria a repetición. Entonces, por eso es importante este estudio. Aquí vamos a ejemplificar lo que es una uretra masculina. Identificar que la uretra masculina la dividen de acuerdo a un método en lo que se llamaba uretra anterior, o sea, de aquí hacia acá, y uretra posterior, de aquí hacia acá. La nomenclatura actual lo divide en 4 segmentos. La primera es la uretra peniana, o sea que abarca casi todo el pene. Juntamente donde termina el pene inicia la uretra vulvar, que es corta, y hay un segmento antes de la uretra prostática, más corto todavía, que se llama uretra membranosa, y posteriormente se convierte en la uretra prostática.
Justamente ahí también hay una zona que se llama verum montanum. Pero hay que entender estas características de todo este segmento de la uretra porque hay una reducción normal y fisiológica a nivel de la próstata por el tamaño de la misma. Pero que tiene la capacidad de expandirse, como aquí se está viendo, se está abriendo, ¿verdad? Y se dilata más hacia la uretra membranosa, hacia la uretra vulvar y la uretra peniana. En la fase distal, donde está el glande, a eso se le llama fosa navicular, y por donde sale la orina es por el orificio uretral o meato. Aquí, identificando la terminología anterior y la moderna, en región anterior de la uretra, que es la uretra vulvar y la uretra peniana. En este caso, tenemos la uretra peniana como el segmento más externo, clasificado por esta área amarilla. La uretra vulvar, un poco más profunda, ¿verdad? Identificada por estas líneas o este cuadrado azul. La uretra membranosa, que es corta, justamente antes que inicie la próstata, que es parte de la uretra posterior, y la uretra prostática, como su nombre lo dice, porque pasa por el trayecto de la próstata, antes de entrar a la vejiga urinaria. Hay estudios, dos formas de valorar la vejiga. La vejiga se puede valorar por medio de un uretrocistograma. El uretrocistograma es cuando el medio de contraste se valora desde la entrada de la uretra hasta llenar la vejiga. O se puede valorar metiendo una sonda, llegando a la vejiga, llenando la vejiga de medio de contraste y después retirando la sonda y tomando proyecciones AP, laterales y oblicuas de la vejiga para ver este contorno que está aquí. Como ven, este contorno es irregular, no es bien definido liso, significa que esta vejiga ha tenido procesos inflamatorios anteriormente. Le mencionamos esto porque vamos a hablar un poquito más el día de mañana cuando hablemos de uretrograma. Las diferentes técnicas para valorar la vejiga es con un cistograma. Cuando les expliqué que se metía la sonda, se introducía el material de contraste directamente a la vejiga y después se retiraba la sonda y se tomaban proyecciones únicamente de la vejiga. El uretrocistograma es cuando uno no está claro si el problema es a nivel de uretra o a nivel de vejiga, y se tienen que hacer los dos estudios contiguos para verificar si el problema de obstrucción de la salida de la orina es propiamente en la vejiga o es una patología en uretra o en ambos. Entonces, por eso se llama uretrocistograma. ¿Cuáles son las indicaciones para hacer este estudio? La mayoría de veces es por valoración de estenosis o estrecheces postraumáticas o tumores. Por ejemplo, tumores benignos como la hipertrofia prostática benigna, o sea, el aumento de tamaño de la próstata, reduce el orificio de salida de la uretra a nivel de la próstata, provocando obstrucción de la salida de la orina. También en un accidente automovilístico, un trauma o fractura de la pelvis, normalmente lesiona la vejiga, entonces también se puede hacer un cistograma. Patología frecuente en jóvenes, en niños, sobre todo recién nacidos, o en mujeres mayores, el reflujo vesicuroteral. El reflujo vesicuroteral se da cuando los esfínteres de ambos uréteres que entran al trígono fallan y entonces la orina que entra a la vejiga se regresa nuevamente a los uréteres, provocando estancamiento de la orina y infecciones urinarias a repetición. También como infecciones recurrentes, o sea,
No se hace el cistograma en el momento que la infección es aguda, pero sí se hace después de que la infección aguda ha pasado, se hace un cistograma para ver si la causa de la infección urinaria es un problema a nivel de la vejiga urinaria, a nivel de los uréteres o a nivel de la uretra, si es por tumores o si es por retención urinaria, que vamos a ver en un rato. Por trastornos neurogénicos, por ejemplo, congénitos. En niños que nacen con una pelotita en la espalda baja que se llama meningocele o mielomeningocele, esa alteración afecta las fibras nerviosas de la columna e inervar es pasarle corriente a un órgano, y la inervación de la vejiga urinaria es deficiente, lo que causa que la vejiga sea o tenga una contracción inadecuada. A eso se le llama vejiga neurogénica. También por anomalías anatómicas. ¿Qué tipo de anomalías anatómicas? Por ejemplo, cuando un paciente en un pielograma le han encontrado que tiene una pelvis, pero que esta pelvis, en vez de tener un uréter, tiene dos uréteres. Estos dos uréteres se insertan en posiciones diferentes a nivel de la vejiga. Normalmente, uno de estos uréteres funciona bien y el otro mal. El que funciona mal produce reflujo vesicoureteral y el cistograma lo puede identificar. Divertículos son mucho más frecuentes en las mujeres, como los divertículos del colon o el divertículo de Meckel del yeyuno. También pueden haber divertículos en la vejiga. Normalmente tienden a ser posteriores. Y los divertículos, ustedes saben que son saculaciones de la pared de un órgano hueco. La incontinencia urinaria es la incapacidad de poder orinar completamente la cantidad o el volumen de orina dentro de una vejiga. A eso se llama volumen residual. Es normal que haya volumen residual, sí, menos de un 20%. Pero cuando es más, esto se retiene en la vejiga y provoca incontinencia urinaria, o sea, personas que cada rato tienen ganas de orinar. Normalmente este está asociado por problemas a nivel del esfínter uretral. Fístula vesicovaginales. Fístula es una comunicación entre un órgano y otro. Esto puede ocurrir en pacientes posoperadas, por ejemplo, en cesáreas o esterectomías. Por alguna razón, puede generar una comunicación entre la vejiga y la vagina. Entonces, estos pacientes refieren que cuando orinan, también orinan por la vagina. Las contraindicaciones para este estudio es una infección en periodo agudo. O sea, no se puede realizar si en este momento la paciente tiene la infección. Se realiza cuando la infección ha sido tratada o ya pasó, pero que ha tenido varias infecciones a repetición y esa es la causa de solicitarlo. La obstrucción completa de la uretra. No se puede realizar porque si la uretra está obstruida, en primer lugar no pueden meter medio contraste y si lo tratan de meter con una sonda, pueden romper la uretra. Entonces son contraindicaciones absolutas para no hacerlo. Los materiales que van a usar son yodo hidrosoluble, 50 cc diluido en 300 cc de solución salina, y van a administrar 500 cc de esta solución en una paciente masculina, en una paciente femenina, que puede llegar hasta 700 o 1000 cc si fuera necesario. La sonda Foley que van a utilizar es la sonda Foley más delgada necesaria. ¿Por qué? La sonda número 12 es delgada. La sonda número 18 es casi el doble del grueso de la 12. Entonces, en una paciente que jamás le han puesto una sonda,
No es recomendable poner una sonda gruesa porque provoca ardor intenso y puede provocar infección urinaria en una mujer. En un hombre sería peor porque el trayecto de la uretra es más largo y el paso de la sonda es más largo y causa más molestias. Para eso podemos usar una jeringa de 5 a 10 cc para insuflar un balón. Cuando tenemos la sonda dentro de la vejiga, metemos un balón. El balón evita que la sonda se salga y cuando se mete el medio de contraste, la presión del medio de contraste provoca que el balón comprima la salida de la uretra y así no se fuga el medio de contraste. Después de que ya está llena completamente la vejiga, se retira la sonda para que se mire completamente la vejiga. Se utiliza una solución de silocaína en el gel, o sea, el gel que se pone debe llevar un poco de silocaína, o sea, es anestésico, para que cuando la entrada no arda mucho. Eso es lo ideal, en un mundo ideal. En los hospitales públicos no lo van a encontrar. La mayoría de veces se utiliza el cayé, pero sin silocaína. Uno lo puede preparar, pero sí es un poquito costoso. Forzosamente tiene que haber un antiséptico para limpiar la uretra y los genitales, para evitar una contaminación. Los materiales son estos que ustedes ven aquí. Está la sonda, los guantes, el campo fenestrado para cubrir la zona. Aquí están las jeringas, aquí están las torundas para la limpieza, aquí está la solución salina, aquí está el medio de contraste. Y estos son venoclisis que se pueden usar cuando yo quiero valorar una vejiga con distensión máxima. O sea, pongo la sonda, este venoclisis lo conecto acá, este venoclisis lo conecto aquí, y el venoclisis va a la bolsa que contiene el medio de contraste, y esto lo elevamos y dejamos que el medio de contraste vaya cayendo por presión y llenando la vejiga espontáneamente. ¿Cuándo paramos? Cuando la paciente dice que ya no aguanta la ganas de orinar, entonces paramos y ahí no llenamos más. Retiramos la sonda, tomamos proyecciones AP, laterales y oblicuas, y en algunas ocasiones en posmicción. Si la causa por la cual estamos pensando que hacemos el estudio es por incontinencia urinaria, entonces la micción la haremos con la paciente de pie y en decúbito lateral. ¿Qué significa eso? Que vamos a poner a orinar a la paciente de pie, de lado, y vamos a tomar una proyección a nivel de la vejiga urinaria y la uretra para ver cómo sale el medio de contraste y medir unas angulaciones que forman la vejiga con la uretra anterior y otro ángulo que forma la vejiga en su parte posterior con la parte posterior de la uretra. Esos ángulos son medibles y nos indican si el tratamiento es médico o es quirúrgico. Esto es lo que les explicaba. El llenado vesical será hasta tolerancia máxima del paciente, ¿verdad? Entonces, para el goteo se quita la sonda y el contraste las formas de diluirlo van a variar. Hay personas que usan 50 cc, 300 cc, pero si es menos, entonces se va a usar un 15% del total de la cantidad de suero que tenga, si es menos de 300 cc. Entonces, cuando se llena la vejiga totalmente, se retira la sonda y se empiezan a tomar cada una de las proyecciones. La rayos X AP, recuerden, previo a esto hay una preliminar, después sigue la rayos X en anteroposterior, la oblicuo posterior derecha, oblicuo posterior izquierda, la lateral para verificar sondas o incontinencia urinaria, que a esto le llamaríamos la posmiccional.
La postmiccional puede ser en una paciente acostada si no estamos sospechando fístulas ni estamos sospechando reflujo. Perdón, y no estamos sospechando incontinencia. Si la razón es incontinencia, entonces tiene que ser una radiografía de perfil con la paciente de pie y haciendo fuerzas para orinar. A esto se le llama cistografía de esfuerzo. Es cuando ponemos a ese paciente en posición erecta, de lado, y le decimos que orine con todas sus fuerzas. En el momento que está orinando, recuerden, la orina viene con medio de contraste, pinta la vejiga y pinta la uretra, y al pintar la uretra formará un ángulo que nos permitirá a nosotros poder identificar una patología preexistente. Por ejemplo, lo que haremos es, digamos, aquí vamos a dibujar una vejiga urinaria. Vamos a dibujar una uretra. Y cuando el paciente está de perfil, lo que hace precisamente el estudio es evaluar las angulaciones que hace la vejiga, el ángulo que forma de aquí, aquí. Este ángulo se mide y también el ángulo que hace de aquí a aquí. Ambos ángulos son medibles. Esto les queda de tarea y lo exponen. Los que les toca cistograma averiguan estos ángulos, ¿verdad? Y los especifican ahí cuánto debe ser este ángulo, cuánto debe ser este ángulo. Porque ¿qué pasa si este ángulo se disminuye? Lo que va a ocurrir, simple y sencillamente, al disminuirse, también la uretra que ustedes tienen ahí, definitivamente se doblará hacia acá. Y la disminución de este ángulo significa que aquí la orina, cuando trate de salir, va a salir con más presión a través de esa uretra. Pero como está codada, la presión es mayor. Y esta presión va a sacar orina, pero no toda, porque lo que va a hacer la vejiga es que cuando ya se reduzca de tamaño, por que está vaciando parcialmente y con mucha fuerza, que es lo que va a hacer la orina, perdón, la vejiga, es que va a quedar todavía con una cantidad en su interior. Y eso es residuo urinario. Y ese residuo se va a estancar y va a predisponer a infecciones urinarias a repetición. Entonces, por eso es importante el cistograma de esfuerzo, que se hace en una paciente femenina, colocándola de lado y poniéndola a miccionar y tomando proyecciones, varias tomas, en el momento que está miccionando. Por eso es que el tecnólogo tiene que estar presto para saber lo que está haciendo en el momento del estudio y qué es lo que anda buscando. Hay un tipo de cistograma, esto ya es en pacientes postoperados, se llama cistograma anterógrado. Retrógrado es porque va al revés. Ustedes saben que llenamos la vejiga y por la uretra sacamos la orina. Y se llama cistograma retrógrado porque nosotros metemos el contraste al revés, de la uretra hacia la vejiga. Pero hay un cistograma que se llama anterógrado, que es el trayecto normal de la orina, y es en pacientes postoperados. Un paciente que tuvo una lesión en vejiga, la reparan y le ponen una sonda, ¿verdad? Esto es un catéter, ¿va? Es una sonda por arriba de la
pubis iba directamente a la vejiga. Podemos meter el medio de contraste ahí y pintar la vejiga. ¿Para qué se hace este estudio? Para ver cuando ha tenido un trauma. Normalmente la lesión de la vejiga es entre la vejiga y la uretra y se fracturan. Entonces se tienen que colocar algunos tubos particulares para que repare, pero después de esa reparación pueden haber estenosis. Entonces con el cistograma se llena la vejiga, se le pone a orinar y se mira si hay grados de estenosis. Si no hay grados de estenosis, pues no hay problema porque la vejiga lo vacía y al paciente se le va a retirar posteriormente la sonda que tiene suprapúbica. O sea, de la piel, está desde la piel hacia adentro. Si no hay estenosis, se retira la sonda, pero si hay estenosis, la sonda permanece y se van a introducir a la uretra en varias sesiones, dilatadores, hasta que mejore la estenosis. O también, por una lesión, se seccionó la uretra y hay una obstrucción completa de la uretra por ruptura o por un tumor, etcétera. Cualquiera de todas esas puede ser. Y se hace una cistografía anterógrada. Aquí tenemos ejemplos de un cistograma. Aquí está la vejiga urinaria. No es una vejiga normal, es una vejiga deformada. La razón es porque hay salida o entrada anormal de la orina porque hay una inserción ureteral. Aquí es uréter, no es uretra. Hay una entrada anormal del uréter hacia la uretra femenina en este caso, ¿verdad? Debería esta unión estar aquí en la vejiga y no aquí. Ese aumento de la orina a nivel de la uretra ha provocado que la vejiga se deforme en esta forma y normalmente está asociado a lesiones postraumáticas. Aquí tenemos un paciente en el cual se le hizo un cistograma, pero como tenía vencidas las válvulas de los uréteres, el medio de contraste se fue de la vejiga directamente a los uréteres y se va hacia arriba. Eso es reflujo vesicureteral y se clasifica en grados: grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5. En este caso es grado 5 porque llega hasta la pelvis renal y hasta los cálices y hasta deformados están. Significa que este paciente tiene infección urinaria a repetición y tiene daño renal secundario a que tiene mucho tiempo de estar con el reflujo, provocando que los uréteres se dilaten y se deformen. Estos pacientes tienen mal pronóstico. Por eso es que hay que detectarlo tempranamente para que no llegue a un grado 5. Grado 1 es a este nivel, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5. Lo importante es saber hacer el estudio y en el momento que están haciendo el cistograma y se le pide al paciente que orine, en ese momento se toman proyecciones y si uno mira que el medio de contraste va para arriba, se mueve el tubo hacia arriba y se van tomando fotos hasta llegar arriba para ver hasta dónde llegó el medio de contraste y si llega hasta acá se clasifica como grado 5. Aquí tenemos otro paciente, ¿verdad? Aquí están los uréteres, aquí van, el otro uréter va por acá, pero si ustedes se fijan, miren el borde de este es más definido, pero aquí hay una irregularidad de eso. Esta irregularidad puede significar extravasación del medio de contraste y hay que esperar más tiempo para ver si el medio de contraste sale afuera y con eso hemos localizado una lesión, ¿verdad? Como en este caso, miren, aquí el medio de contraste está saliendo un poquito afuera de la pared y probablemente haya una pequeña fístula que saque el medio de contraste afuera. Entonces, el cistograma lo ubica hacia qué lesión es. Claro, este paciente necesitará no solo esa proyección AP, sino que necesitará una proyección lateral, una proyección oblicuo izquierda y otra oblicuo derecha para identificar la zona exacta de lesión y ver el abordaje quirúrgico.
Entonces, como ven, el cistograma es un estudio que sirve mucho para identificar este tipo de lesiones. No sé si tienen preguntas, comentarios, dudas o aportaciones. Bueno, a mí se me desconectó un ratito la sesión. Cuando estaba hablando sobre la incontinencia, eso también es problema del sistema nervioso, ¿verdad? No, la incontinencia urinaria la mayoría de veces está asociada en las mujeres a mujeres multíparas, o sea, mujeres que han tenido muchos hijos por parto. Se vence la pared de la periné y lo que hace es que la vejiga se desciende un poco. Al descenderse, angula la uretra y disminuye el ángulo anterior y hace efecto de válvula y retiene la orina. También la vejiga de esfuerzo puede aparecer en pacientes con lesiones postraumáticas de columna o en pacientes diabéticos que pueden generar lo que se llama vejiga neurogénica. En esos pacientes puede haber incontinencia.